de ver células. Vamos a ver la celularidad que nosotros estamos viendo en el microscopio, que vamos a observar en el microscopio, de la citología vaginal. Continuamos el día de hoy con la citología hormonal, es decir, con la citología que tiene que ver con la influencia de las hormonas. Vamos a hacer un breve resumen donde la semana pasada decíamos que la citología vaginal era un método no invasivo o mínimamente invasivo de muy bajo costo y de una gran utilidad en la clínica, para la clínica de ustedes diaria, de gran valor y utilidad en la clínica reproductiva. Se optimiza, claro está, cuando se realiza con mediciones de progesterona, cuando lo estamos utilizando para fines solo reproductivos. En este momento todavía continuamos hablando de fines reproductivos en este momento, que el muestreo debe ser profundo. Y principalmente decíamos que lo utilizábamos para determinar el periodo de máxima fertilidad o acercarnos a ese tiempo para ayudarnos a predecir la fecha probable de parto, para una programación de cesárea, para determinar, por ejemplo, celos silentes o muy silenciosos, otras alteraciones del ciclo estral, para determinar anestro, realmente para un anestro para poder aplicar esas famosas inyecciones análogos de los progestágenos y como, por ejemplo, para diagnóstico de ovario remanente. Entonces, hasta aquí nosotros vamos a hablar de lo que es la citología hormonal, de la que tiene que ver con el ciclo estral, para enfocar, encasillar a nuestra paciente, a nuestra perrita en alguna fase del ciclo. Ya la siguiente clase, realmente nos vamos a detener a hablar sobre la citología ya en los otros procesos. O sea, dejamos a un lado la parte de hormonas, la hormonal, dejamos a un lado el ciclo estral y nos vamos, la siguiente clase, a hablar ya de procesos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos a nivel de órganos reproductivos. ¿Ok? Pero entonces hoy vamos a seguir con el tema de mucosa vaginal. Entonces, hablamos que en la mucosa vaginal tenemos tres capas principales: profunda, intermedia y superficial. Si nosotros vemos acá, yo sé que de pronto muchos de ustedes están en celular, ojalá puedan ver lo que les estoy mostrando. Aquí tenemos una capa que está bajo la influencia de los estrógenos. Y si nosotros vemos, vamos a decir que la zona profunda es la que tiene que ver con las células basales y parabasales. Después tenemos una capa intermedia, que es con la, llamamos células intermedias, y la superficial, que van a estar las células superficiales o escamosas. Esto es muy sencillo y lo vamos a repetir en esta primera parte de la charla. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Vamos a observar los cambios que tienen esas células. ¿Por qué? Porque la vagina en reposo o cuando está en anestro, decíamos que solamente tenía de 2 a 3 capas celulares. Pero una vez inicia ese ciclo, una vez inicia ese proestro, ese ciclo, esa fase de proestro, empiezan a elevarse las concentraciones séricas de los estrógenos. Y los estrógenos son los que permiten que se den esos cambios a nivel de esas células, a nivel de la mucosa vaginal. Entonces se produce un engrosamiento y pasamos de 2 a 3 capas celulares a que la vagina pueda llegar a tener más de 25 capas celulares, de 25 a 30 capas. Las células epiteliales se van alejando de esta membrana basal, de esta parte profunda, se van alejando y van terminando en la parte superficial. Entonces, ellas se van a ir hacia el lumen vaginal, progresando hacia una muerte celular. Entonces, aquí tenemos las más profundas y vamos terminando aquí sobre las superficiales. Esos son los cambios que nosotros vamos a ver. Vamos a ver ese cambio de esas células que va de aquí hasta acá. Y eso nos permite ver realmente el microscopio. Entonces vamos a ver los diferentes tipos celulares que van a representar los diferentes o los distintos estadios de muerte celular. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la citología vaginal. Estas células. La citología vaginal empieza desde las células parabasales. De las más internas empiezan las parabasales.
Tenemos unas más internas que son las basales, pero en realidad la citología vaginal empieza acá, con las células parabasales. Entonces, necesito que ustedes simplemente observen esto. Cuando nosotros estamos hablando de las capas más internas, estamos viendo células que son más redondas, más pequeñas, con un núcleo más grande. Y a medida que van avanzando y van subiendo a esas capas, a esa capa superficial, van perdiendo esa redondez y se van volviendo, se van tomando como unos ángulos, se están volviendo romas. El núcleo empieza también a perder tamaño y vamos a terminar observando una célula totalmente que perdió su redondez, tiene ángulos, está roma y no tiene núcleo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de este tipo de células, son las células cornificadas, queratinizadas, son las células que buscamos observar en una perrita en estro o en una hembra en estro. Eso es lo que nosotros vamos a observar. Dijimos que las primeras capas, que las más profundas de la capa eran las células basales, pero nosotros en citología no las vamos a ver a no ser que, por ejemplo, haya una lesión a nivel de la mucosa vaginal. Ellas son las más profundas, no las vamos a observar y nuestra citología arranca es de las parabasales. Aquí es las que nosotros empezamos ya la observación. Vamos a ir mirándolas una a una y ya después nos vamos hacia las fases, ¿no? A lo que es cada fase y observación de cada fase del ciclo. Las parabasales simplemente son más grandecitas que las basales. Todavía continúan con un núcleo grande y un citoplasma redondo. Entonces, son células que las vamos a observar como más junticas, como en grupitos, con un núcleo redondo y al igual que un citoplasma redondo. Si ustedes observan acá, esta de pronto ya la vamos a ver como más cuadradita, pero sus compañeras aún están redondas con un núcleo grande. Estas son las células parabasales. Continuamos con las intermedias. Las intermedias en algunos textos ustedes las van a encontrar intermedias pequeñas o intermedias grandes o simplemente intermedias. Intermedias se refiere a que son las células que empiezan ya a perder esa redondez y se empiezan a formar los ángulos y el núcleo aún se conserva un poquito grande, pero ella ya empieza a perder la redondez. Entonces son algo más grande que las basales, ya perdiendo la redondez y las podemos encontrar de dos tamaños y las pueden encontrar ustedes en los textos, intermedias pequeñas o intermedias grandes. Aquí tenemos ejemplo de parabasales. Mire ese núcleo grande, redonditas. Aquí intermedias pequeñas. Ya empiezan ellas a estar como con los ángulos y el núcleo empieza también a perder tamaño. Las intermedias grandes, igual, simplemente. Ya vemos que aquí se ven estas puntas, empezamos a ver como los dobleces que se dan en esas células típicas del estro, el citoplasma más grande, pero el núcleo todavía lo estamos viendo redondito y grande. Todavía lo estamos viendo, simplemente que como hay más citoplasma, de pronto todavía lo vemos que va perdiendo el tamaño, pero aún todas están conservando el núcleo. Entonces, a esto todavía las llamamos intermedias grandes, pero ya se empiezan a doblar, empiezan a formarse los ángulos y empiezan a doblarse, que eso es muy típico de estas células de estro. Entonces aquí tenemos intermedias pequeñas podrían ser estas, aquí podríamos tener una intermedia grande. No se preocupe que ahorita vamos a ver muchas células para poder empezar a mezclar y estar en las fases. Y llegamos a las células epiteliales superficiales. Estas son las más grandes que nosotros vamos a observar, ya son las que están más arriba, son las que ya realmente nosotros estamos buscando
para definir si la perrita llegó al estro o no, porque serán las que ya realmente están con el pico máximo de estrógeno. Entonces, son esas células que tienen un citoplasma abundante, están romas anguladas y con los dobleces, dobladas. Son las típicas que llaman hojuelas de maíz. Esto es lo que nosotros vamos a querer ver en una citología de estro. Células estrogenizadas. Esto es lo que nosotros vamos a observar. Células queratinizadas que pueden presentar el núcleo pequeño o no. Cualquiera de las dos las vamos a llamar células superficiales. Ay, perdón. Las células superficiales, cuando nosotros las vemos en su gran mayoría, que ya no tienen núcleo, que están anucleadas, las podemos también llamar células escamas o células cornificadas. Esto ya es el máximo proceso de degeneración, donde las células se convierten de epitelio escamoso a células grandes, planas, eso ya es la muerte de la célula. Entonces, realmente esas células nosotros podemos verlas con un núcleo o anucleadas, pero van a tener el mismo significado. Muchas veces las vamos a encontrar en un gran porcentaje anucleadas, que no van a tener núcleo, pero si las vemos así grandes, dobladas, las típicas hojuelas, y tienen núcleo, igual me van a representar lo mismo, el tope máximo de estrogenización. ¿Qué otras células acompañan esas células epiteliales en nuestra citología vaginal? Pues vamos a encontrar los eritrocitos, porque los eritrocitos son los que más vamos a ver al principio, porque los estrógenos permiten la salida, está la perrita está con ese flujo y muchas veces en nuestros preparados los vamos a observar. Vamos a observar también leucocitos neutrófilos en una primera etapa, cuando la vagina todavía no tiene muchas capas celulares, todavía se puede permitir la entrada de esos neutrófilos a medida que se van formando más y más capas, es decir, a medida que la fase de proestro va llegando a estro y hay más capas, a los neutrófilos le queda más difícil pasar ese epitelio, ese número de capas. Entonces, al principio los vamos a ver, a medida que avanza el proestro tardío a estro, van a disminuir y vamos a tener la ausencia de neutrófilos. Y vamos a encontrar las bacterias, que son típicas de la zona, no son microorganismos patógenos que nos van a crear problemas, no, son las típicas de la microbiota, típicas de la zona. Entonces, aparte de las células del epitelio vaginal, tenemos eritrocitos, leucocitos y las bacterias, que van a estar en menor o en mayor presencia o en ausencia de acuerdo a las fases del ciclo. Y esto es lo que nosotros estamos buscando observar cuando cuando nos llega una muestra y nosotros debemos decir más o menos en qué ciclo está la perrita. Obviamente todo esto va con la información que yo les dije. Debe haber una información mínima por parte del propietario. Debemos tener el día de sangrado, cuántos días de sangrado. Siempre debemos tener presente eso, no una sola lámina y con una sola lámina no nos pueden pretender que debemos decir en cuánto tiempo se va a aproximar ese celo o no. Entonces, recordemos que es un seriado de citologías porque nosotros tenemos que ver estos cambios y estas mezclas de células que en un principio las vamos a ver prácticamente todas, como en un proestro, donde vamos a ver parabasales, intermedias pequeñas, pocas intermedias grandes, pues vamos a terminar viendo solo las superficiales. Entonces, esto, para poderlo yo saber y poder meter bien a la perrita en ese ciclo, yo debo tener ese seriado de citología. Debo tener, ya decíamos la semana pasada, en la clase pasada, que más o menos el día 5 arrancamos con la primera citología y después cada 2 días hacemos otra. Y esta morfología, estos cambios es lo que nosotros pretendemos ver. Entonces, aquí en este cuadro está más o menos lo que nosotros observamos en un proestro temprano a tardío.
donde iniciamos viendo células parabasales intermedias pequeñas y las grandes en menor cantidad. Los eritrocitos van a ser abundantes porque están los estrógenos subiendo. Los leucocitos pueden estar presentes, aunque también pueden estar, no pueden estar presentes, y las bacterias normalmente están en todas las fases. A medida que va avanzando el proestro, entonces estas intermedias grandes van disminuyendo y van aumentando las superficiales. En el tardío vamos a ver ya más superficiales, muy pocas de las grandes, para terminar en el estro viendo superficiales casi en un 90 a 100%, con núcleo o sin núcleo, pero vamos a ver solo superficiales. En el estro es en la única etapa en la que nosotros vamos a ver solamente un tipo de células. De resto, son mezclas de las otras células en diferentes cantidades o proporciones. Cuando estamos en el estro, los eritrocitos no están presentes o en muy poca cantidad, porque recordemos que decíamos que había perritas que no terminaban, o sea, que siempre mantenían como un goteo. Hay otras que perfectamente frenan ese sangrado, pero hay otras que durante todo el ciclo tienen un goteo. Los eritrocitos entonces pueden estar presentes o no estar. Los leucocitos ausentes, ellos no deben estar en esa fase de estro. Las bacterias normalmente sí están presentes en esta fase. Una vez termina el estro, arranca el diestro de manera abrupta, de manera rápida. Eso lo decíamos en la clase pasada. El diestro es un cambio brusco de celularidad, donde estábamos en un 90 a 100% de células superficiales y vamos a pasar a observar en menos de 24 horas, en menos de 48 horas, células parabasales, intermedias pequeñas y muy pocas células, más o menos un 20% de esas superficiales, que el día anterior estaban casi en el 100%. Ese es el diestro. Ese es el diestro, y si nosotros hacemos esa secuencia, perfectamente podemos nosotros tener el día 1 de diestro. Los eritrocitos pueden estar ausentes, aunque a veces también vuelven ellos a aparecer. Y lo que sí va a acompañar a las células parabasales intermedias son los neutrófilos. Esto es muy típico del diestro. El diestro no solamente va a tener ese cambio brusco de células superficiales que bajan, suben las parabasales intermedias, sino que van a estar acompañadas de muchísimos neutrófilos durante las primeras más o menos 2 a 3 semanas. A medida que avanza el diestro, esto va disminuyendo, esto no se puede quedar. Los neutrófilos acompañan las primeras semanas a las células parabasales. Y en el anestro, pues decíamos que ya en el anestro realmente cuando todas las hormonas están en sus concentraciones más bajas, lo mismo, casi no hay celularidad, vamos a ver parabasales intermedias, pero muy pocas, eritrocitos ausentes, leucocitos escasos. Esto es lo que nosotros observamos en las diferentes fases del ciclo estral. Y vamos ahora sí a verlas en los preparados. Entonces, decíamos que lo que vamos a ver es una mezcla de células, ¿cierto? Entonces, en un proestro temprano y medio, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿Qué vemos acá en esta foto, en esta lámina o en este campo? Estamos observando Eritrocitos. muchos eritrocitos, todos estos pequeñines son los eritrocitos. Estamos observando estos que son Neutrófilos. neutrófilos y una mezcla de células parabasales, que por ejemplo esta es una célula que de pronto está redondita pequeña, y diferentes células intermedias grandes y pequeñas. Mire, por ejemplo, aquí vemos ya una con ángulo. Esta podría ya estar acercándose a una superficial. Pero como en citología lo que nosotros vemos es población, porque todo en citología tiene que ser población. A mí una célula o dos células no me van a decir qué es lo que yo estoy viendo, sino la población completa. Entonces, esta mezcla encasilla a la fase, se va para la fase de proestro.
Dependiendo si es temprano o medio, pues voy a ver menos eritrocitos, menos neutrófilos, las parabasales menor, aumentan las superficiales. Aquí en estas células, en estas fotos, entonces vemos eritrocitos, muchos eritrocitos, y células intermedias, que podrían ser grandes y pequeñas. Y algunas, esta podría ser, por ejemplo, una parabasal, por ejemplo, esta que está pequeña acá, o esta que está acá, más redonda. Lo mismo acá, eritrocitos, muchos eritrocitos. Aquí, por ejemplo, yo diría que para mí en esto podría ser un proestro temprano y aquí ya podría ser un proestro tardío. Aún veo eritrocitos, pero ya las células están con más punticas, están más romas, más angulares. Lo mismo acá, proestro, eritrocitos, con células superficiales grandes y pequeñas. En el proestro decimos, sigue engrosando el epitelio, los neutrófilos van disminuyendo, los eritrocitos también varían su cantidad, o sea, van disminuyendo, aumentan las células intermedias, vamos a ver más intermedias grandes, vamos a ver más superficiales en el proestro medio tardío. A finales de ese proestro, casi que el 80% de las células van a ser superficiales. Ya no vamos a ver neutrófilos, no vamos a ver eritrocitos o muy pocos, porque ya pasó ese pico estrogénico. Y lo que les digo, la citología a veces no podemos diferenciar cuándo termina el proestro tardío y cuándo arranca ese estro. A veces se nos dificulta, por ejemplo, si lo vamos a hacer solamente a nivel de comportamiento, recuerden, es un poco difícil porque dependiendo de la perrita, del temperamento, las perras sumisas, las perras alfa, entonces nosotros todo lo tenemos que ver en conjunto. La parte de citología con el comportamiento, lo que está mostrando los signos que tiene la perrita. Bueno, aquí continuamos con proestro. Este ya es un proestro que está tardío. Mire ya, mire el fondo del campo, se ve más limpio. Hay pocos eritrocitos. Tenemos células ya grandes con núcleos pequeños. Aún conserva, por ejemplo, el núcleo grande, pero la mayoría ya están con núcleos pequeños. Y sobre todo que el campo ya se ve, el fondo se ve más claro. Y llegamos a lo que es el estro. Estas son las células que nosotros estamos buscando para confirmar que una perra, que una hembra está en estro. Estas células superficiales que ya no son redondas, que ya no se observan en el núcleo grande o que lo pueden tener pequeño, que si vamos a mirar, por ejemplo, en este fondo de lámina, no tenemos un fondo claro, limpio, tenemos ausencia de eritrocitos, ausencia de neutrófilos, y lo que tenemos estamos observando células superficiales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros damos nuestro reporte, pues entonces, no, por ejemplo, la manera como yo lo hago es, se recibe hisopado vaginal de perrita, de hembra canina, de tantos días, según propietario, según reporte de día iniciado el proestro o de sangrado, y a continuación ya describo lo que estoy viendo, un fondo claro en ausencia de eritrocitos y de leucocitos neutrófilos, con una cantidad o población de células superficiales, anucleadas, bueno, ya lo que ustedes observan. Y finalmente, fase del ciclo, estro. Esto es el estro. Ya no hay mezclas de tamaños de células, sino simplemente estamos viendo las células superficiales. Células superficiales dobladas. Aquí, por ejemplo, aquí vemos muchas bacterias y es muy normal a veces ver muchas bacterias. Aquí, por ejemplo, este fondo todavía se ve claro, no hay tantas bacterias, pero a veces es normal ver estas bacterias y no hay problema.
no tiene ninguna complicación, no tiene ningún significado realmente esa presencia de bacterias. Aquí lo mismo, células totalmente angulares, células que están la mayoría con un núcleo pequeño o anucleadas, dobladas, ausencia de eritrocitos, ausencia de neutrófilos. Aquí, por ejemplo, ya a veces se ven más sueltas, a diferencia de cuando están en el proestro, que son todas las redonditas unidas. Aquí, bueno, aquí están sobrepuestas, pero realmente ellas están más sueltas, más sueltas. Esto es la típica fase de estro, la citología de estro. Y miren lo que estamos viendo. Al otro día de nosotros estar viendo, por ejemplo, ayer vimos esta citología donde no veíamos neutrófilos, donde no había eritrocitos, donde estábamos viendo plenamente estas células escamosas, queratinizadas. Nos llega la siguiente lámina de la perrita y nos encontramos con esto. Así es que nosotros podemos observar el diestro. Es un cambio drástico en la celularidad. Entonces, ya no vamos a ver esas células superficiales, sino en muy bajo porcentaje. Decíamos que más o menos bajaba de ese 80, 100 que estaban, bajaban a 100, perdón, a 20. Y lo que vamos a observar es gran cantidad de neutrófilos con células parabasales y las intermedias grandes y algunas pequeñas. Esto es un diestro y por eso es tan fácil de identificarlo si nosotros hacemos los seriados. Si nosotros hacemos esas citologías seriadas, se puede identificar muy fácil el diestro. Y quiero que miren esta figura. Esta figura es típica del diestro. Esto se llama emperipolesis, que es cuando una célula se mete dentro de otra. No quiere decir actividad fagocitaria, nada de eso. Simplemente se metieron los neutrófilos a esta célula superficial. Y es muy típica de verlas en el diestro. Presencia de neutrófilos, células superficiales. Mire aquí, por ejemplo, tenemos un neutrófilo, células intermedias con neutrófilos. Esto es diestro. Diestro. De un día que estábamos viendo las células escamosas, las escamas, pasamos a esto. Gran cantidad de neutrófilos con células intermedias, grandes, pequeñas y basales. Esto es el diestro. Muy fácil de identificar. A medida que el diestro va avanzando, decíamos que más o menos los neutrófilos acompañaban a las células entre 15 y 20 días. A medida que va avanzando el diestro, nosotros tenemos que observar que esos neutrófilos van bajando. Los neutrófilos no pueden permanecer, solamente llegarían a permanecer en caso de que ya pasara eso a algo más como, no sé, un proceso inflamatorio. Pero lo normal es que esa gran cantidad de neutrófilos bajen después de los 15 a 20 días, al igual que la celularidad, también cada vez vamos a ver menos células, menos grupos, menos cantidad. El diestro decíamos que más o menos podía, si está la perrita preñada, si quedó en gestación, pues obviamente mantiene el cuerpo lúteo, tanto en la gestante como en la no gestante, y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a revisar es que si quedó gestante, solamente el cuerpo lúteo se va a destruir en el momento del parto y de manera natural, pues si no está preñada, pues más o menos puede llegar a durar entre 80 y 90 días ese cuerpo lúteo. Y llegamos al anestro, que ya en la fase de reposo sexual, en el anestro realmente casi no vemos celularidad. Muy pocas parabasales, muy pocas intermedias, no hay tanta presencia de eritrocitos, ni los neutrófilos y las bacterias pueden o no estar presentes o no. Entonces es una citología de muy escasa celularidad.
células intermedias, uno que otro neutrófilo, pero no hay casi celularidad en esos preparados. Bueno, entonces ya nosotros vimos, o ya observaron cuáles eran las mezclas de células que nosotros vamos a ver en las diferentes fases. Vamos a ver unas fotografías y ustedes me van a ayudar a identificar en qué podríamos decir que está la fase. Si nos llega esta lámina, estos campos de este preparado citológico hisopado vaginal, bueno, no tenemos información. Simplemente vamos a tratar de encasillarla en una fase. Entonces, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo ven el fondo? Fondo en ausencia de eritrocitos, con neutrófilos, ven eritrocitos, ¿cómo ven las células? ¿Cómo qué podríamos decir nosotros de estos campos? ¿Hay eritrocitos? No, no señora, hay ausencia de eritrocitos, de neutrófilos, hay bacterias y células superficiales. Aquí nos confunde un poquito, porque si le voy a dar este clic, aquí me dicen células, dice fase del ciclo estral perteneciente al estro. Dice numerosas células queratinizadas. ¿Por qué decimos queratinizadas? Porque ya estamos viendo, uno, no tenemos eritrocito, dos, no tenemos neutrófilos. Tenemos, bueno, las bacterias que están presentes casi que en todas, pero al no tener nosotros mayor información del día de sangrado, esa información, pero no tenemos neutrófilos, está muy limpio el campo, no tenemos eritrocitos, y las células, casi todas, están con un núcleo pequeño. Sí permanecen con núcleo, pero estas son células escamosas. Y quiero que tengan en cuenta esto porque muchas veces las vamos a ver así. Y estamos esperando ver las células sin el núcleo, pero no siempre las vemos sin el núcleo. Muchas veces las vamos a ver así. Las vemos ya con los bordes plegados, angulosos, romos, pero el núcleo está pignótico, el núcleo está pequeño, no es un núcleo grande. Ellas ya están romas y no hay eritrocitos, no hay neutrófilos. En este caso, ustedes que ven, por ejemplo, esta célula y esta célula, ya ahí sí que dirían, o en qué fase darían que está este campo de esta citología vaginal. Aquí estamos viendo células pequeñas, ¿cierto? Células redondas. Esto es un proestro temprano, donde estamos viendo células muy redonditas, muy redonditas. El proestro temprano casi nosotros, por lo menos a mí casi no me llega el proestro temprano porque las láminas que a mí me llegan casi siempre son el día 6, el día 7. Si arrancáramos antes, posiblemente veríamos más células parabasales o intermedias pequeñas. En este caso es un proestro temprano porque estamos viendo varias células pequeñas que son parabasales. Y por ejemplo, pues estas son intermedias grandes, intermedias pequeñas. Acá podemos decir que estas son parabasales, intermedias grandes. Aquí mire, por ejemplo, esta ya está dobladita. Esta podría ser ya superficial, pero el resto son intermedias pequeñas y grandes. Aquí, ¿qué estamos viendo aquí en estas células, en estos campos? Esto es un campo con muchos eritrocitos, ¿cierto? Aquí hay muchísimos eritrocitos, la foto de pronto no es la mejor, pero vemos que, que estamos viendo muchos eritrocitos y estamos viendo células con núcleos grandes, pequeñas, agrupadas. Aquí tenemos un zoom de estas, pero aún tienen ese núcleo grande, muchos eritrocitos. Entonces, ¿en qué fase es de esta lámina? ¿Qué fase es? Proestro tardío. Proestro, es un proestro temprano porque hay muchos eritrocitos.
Hay muchos eritrocitos y todavía estas células están pequeñas. Estas células están pequeñas y ese núcleo está muy grande. Ese núcleo está muy grande. Aquí hay unas que ya están más grandecitas, pero sigue siendo intermedias, pero los núcleos están muy grandes. Acá en esta foto, por ejemplo, estamos viendo que en el fondo de la lámina hay eritrocitos. Esta se las dejé acá porque esta célula, esta foto cuando yo la vi, me hizo dudar. Listo, tiene eritrocitos. Sí, tiene eritrocitos. Pero si yo veo la población general, si yo veo población general, yo no estoy viendo ya células redondas, no estoy viendo células con núcleos grandes, y lo que yo estoy viendo son células superficiales. Superficiales. Mire, si yo estoy viendo en población, si estoy viendo población, estos son células ya superficiales o escamosas, que tienen núcleos pequeños, un núcleo pignótico, pero todas, la mayoría, en su gran mayoría, más del 70-80%, esto ya son células superficiales. Entonces, esta es una lámina o es un campo de un estro, pero no siempre vamos a verlo así. No siempre vamos a ver esto con eritrocitos, sino que les decía que hay perritas que a veces no, o sea, continúan con el sangrado. Frenan un poco, pero aún continúan con sangrado. Hay otras que realmente, hay láminas, hay campos que vamos a verlos muy, muy, muy limpios, pero no estamos viendo para nada neutrófilos y estamos viendo que la gran mayoría de las células están con los ángulos y dejaron ya de ser redondas y están con núcleos muy, muy pequeños. Pero también podemos ver esto. Estas son las células que uno casi siempre quiere ver. Hay ausencia de eritrocitos, hay ausencia de neutrófilos y, por ejemplo, aquí la gran mayoría están sin núcleo, están anucleadas. Lo que pasa es que si la gente les envía, si los colegas les envían a ustedes o ustedes hacen los seriados, pues van a poder observar bien esos cambios. Por eso les repito y les insisto del seriado de las láminas, porque no podemos con 2 o 3 dar la mayor información. Y sobre todo, si queremos hacer ahora lo que vamos a hacer en la programación de parto, es algo muy serio y debemos tener la información supremamente confiable de ese seriado. Entonces, esto es una lámina típica, un campo típico de una muestra de citología vaginal de una perrita en estro, donde están todas las células escamosas. Estas sí son las escamosas, las escamas, las células escamas superficiales anucleadas. Y dejamos un poco de observar células para venirnos a la programación de parto. Yo sé y que, pues, de lo que yo he hablado, digo, he leído de ustedes en los foros que de pronto no tienen, o lo que me decían la clase pasada, no les llega mucho esta parte a nivel de reproducción, de mirar citología vaginal exfoliativa para determinar fase del ciclo estral. Sí, muchas veces o lo estamos viendo en menor cantidad. Yo al principio lo hacía más. En estos momentos de pronto lo estoy haciendo menos. Pero he tenido la oportunidad de trabajar esta parte bastante porque no siempre tenemos las ayudas diagnósticas que deberíamos tener. Entonces, yo sé que muchas de las cosas, de muchas de las patologías o simplemente las gestaciones, tenemos ayudas fabulosas y muy buenas como lo que es un ecógrafo. Pero muchas veces nuestros colegas, no todos tenemos acceso a eso. O podemos tener el ecógrafo porque tenemos el equipo, pero no hay un buen ecografista. Y para esto es necesario pues la capacitación y todo. Entonces, hay algunos colegas con los que hemos trabajado de manera seria,
de manera seria los seriados. Hemos trabajado muy juiciosos lo que son los seriados de la citología vaginal, porque a veces no contamos con esa ayuda. Sí, en ese momento ya tenemos equipos y ya hay personas que lo están haciendo, pero lo hicimos y nos fue bien en varios casos. Y fue, la verdad, pues muy sencillo para hacerlo. Y si esto lo podemos asociar con ecografía, pues perfecto, no hay problema. La fecha probable de parto que podemos nosotros asociar al diestro, pues simplemente es, si tenemos nosotros la identificación del día 1 de diestro, que es cuando aparece ese cambio brusco, esas células dejan de ser superficiales y vuelven a ser intermedias, tenemos los neutrófilos y nosotros identificamos el día 1 del diestro, eso nos va a decir que hace 6 días se dio la ovulación. Entonces, ya terminó todo, ya no hay monta, ya no se hace inseminación artificial, pero sí podemos tener una fecha tentativa de parto o para programación de la cesárea. Entonces, normalmente el parto suele producirse o se va a dar al día 57 a partir del día 1 del diestro citológico. Entonces, día 1 del diestro citológico, el día que nosotros observamos ese cambio brusco de superficiales a las intermedias y a los neutrófilos, contamos 57 días. Entonces, a partir del día 1 del diestro citológico, 57 días. O si nos retrocedemos 6 días que se dio la ovulación, o 63 días de la ovulación. En muchos casos es más seguro, si tenemos esa información con ese seguimiento, es más seguro basarse en esta fecha que en las montas, porque muchas veces los propietarios no tienen pues ese juicio de anotar, de apuntar, de escribir. Hay unos tutores que son, mejor dicho, tienen hasta la carpeta y son muy juiciosos en eso, pero no todos tienen ese juicio. Entonces, si nosotros podemos tener ese seriado perfecto porque identificamos el diestro citológico y contamos los 57 días. Hay una variación que se puede dar, decíamos día 1, día más o menos, es por el tiempo que los espermatozoides pueden durar en el tracto de la perrita, que puede ser casi de una semana. Pero normalmente es 57 días con el diestro citológico o 63 días de la ovulación. Y vamos a ver unos ejemplos que tuvimos la oportunidad de observar acá. Tenemos a Pepita. Pepita es un sabueso fino colombiano. Esa raza aquí en esta zona donde yo estoy les gusta. En la zona que yo estoy es una zona de caña de azúcar, de muchas fincas, de café. Y esta raza está pues, muy presente en esas fincas. Entonces, Pepita es de 5 años. Ella lleva 3 partos. Y la verdad, Juan Carlos es un veterinario, el dueño es un veterinario. Él me dijo, ya no más, este es el último parto, Margarita, vamos a hacerle todas las cosas porque ya no la voy a dejar este último parto y listo, sale Pepita para cirugía. Entonces, vamos a ver qué hicimos con Pepita. Ella inició el sangrado el 29 de mayo. Entonces, 29 de mayo lo tenemos como día 1 de Proestro. El día 5 de junio se le realizó la citología vaginal y mostró un proestro tardío, pero como fue monta natural y estaba ahí con el macho, ella se mostró receptiva al macho y aceptó el macho. Es decir, el día 5 ya ella aceptó el macho. El día 9 volvió a ser montada por el macho. El día 13 se realizó otra monta y se hizo citología. Mostró estro, una citología de estro, y el dueño en eso sí nos colaboró
en llevar la muestra porque él quería realmente hacerlo con todas las cositas y se le hizo medición de progesterona ese mismo día, el día 13, llevó la muestra al laboratorio y recuerden cuando vimos la semana pasada que entre 4 y 10, cuando está en esa, es porque ya se dio la ovulación. Esa medición de progesterona dio 5.1, es decir, la perrita ya había ovulado. El día 18 aún se mostraba receptiva y todavía mostraba estro, todavía me mostraba una citología de estro. O sea, Pepita fue una de esas perritas que tienen, sí, o sea, unas fases de pronto más larguitas de lo normal, del promedio normal. En junio 19, esta es la citología de Pepita. Entonces, en junio 19, que fue esta la citología, ya lo determinamos como diestro citológico, es decir, día 1 del diestro. ¿Sí? ¿Me copian? ¿Vamos bien? Día 1 de diestro. Con esa fecha, ya de junio 19 como día 1 de diestro, podemos relacionar que la ovulación fue hace 6 días, es decir, el 13 de junio. Si nos vamos a los 57 días del día 1 de diestro o a los 63 días del día de la ovulación, me da como fecha probable de parto que el 15 de agosto la tengo como fecha probable de parto de Pepita. Y vamos a ver qué fue la realidad. Estos son casos de la vida real, de verdad. No siempre los hacemos así juiciosos, no siempre, eso sí es cierto, ¿no es cierto? Eso sí es cierto, pero en este caso se hizo y lo que yo quería mostrarles es que, bueno, es otra opción más, es otra opción más de hacerlo. La fecha real de parto, Pepita tuvo parto natural el 14 en la noche. Entonces, si vamos a hacer las cuentas, desde la primera monta, ella tuvo 70 días. Desde la ovulación, 62 días. Desde el día 1 del diestro, 56 días de gestación. Todo esto está dentro de los, tomados desde cualquiera de los eventos, está en el rango normal. Entonces, les repito, con el día 1 de diestro, que fue junio 19, tenemos 11 días de junio, 31 de julio y 15 de agosto. Entonces, ahí me da los 57 días como fecha probable de parto para esta perrita. ¿Sí? ¿Me hice entender? Yo sé que, bueno, no sé si Sí, en señora. algún momento lo habían hecho, lo escucharon, o simplemente, pues yo sé que ustedes tienen sus ecógrafos o su ecografista, pero también quería mostrarles que tenemos otras maneras de hacerlo y que en alguna oportunidad es interesante conocer, tener esto y de pronto poderlo hacer si no tenemos a la mano esa ayuda diagnóstica. En este caso, pues, en esta parte lo hemos hecho así de manera juiciosa, de pronto muy pocas veces, pero sí tratamos, sí nos ayudamos ahora pues con el ecógrafo, obviamente. Pero en este caso, por ejemplo, lo hicimos y nos fue bien. O sea, más o menos nos dio pues la fecha. Tenemos a Madonna. Madonna es una pastor ganadero australiano que también, o sea, los dueños sí querían realmente que tuviera cría, que tuvieran bebés. Pero con Madonna hubo algo que era que ellas era pues de finca, pues son perros de finca, y para los dueños era muy difícil identificar el cero. Era difícil identificarlo, porque ella no mostraba como esos signos muy evidentes y realmente se tenía problema por eso. Con ella ya se habían tenido intentos de inseminación artificial, pero realmente no quedó preñadita en ninguno de esos intentos. A los propietarios lo que se les dijo fue que realmente tenían que estar muy pendientes y a la menor señal tenían que avisar para que el veterinario fuera a tomar la citología.
Entonces, vamos a ver a Madonna. Madonna se dieron cuenta que estaba en celo el 25 de marzo. Se hizo ese día la citología vaginal y mostró un proestro tardío. Entonces, 25 se hizo la citología. El 27 se hizo otra citología y ya estaba en estro. Ese día, el 27, inmediatamente se inseminó. Y por el criterio del veterinario, se le hizo una segunda inseminación el 28 de marzo, es decir, al siguiente día. 27 y 28 se le hizo la inseminación. Ya por citología vaginal, se demostró que el día 1 de diestro o diestro citológico se dio el 5 de abril. Entonces, fecha probable de parto, 1 de junio, y la fecha real de Madonna de parto fue 1 de junio. Gestación de 66 días desde la primera monta o 63 días desde la ovulación. Les comento, sí, eso se puede hacer, es muy chévere hacerlo cuando tenemos el veterinario o con la ayuda de los propietarios para hacer esos seriados. Son muy fáciles de hacer, ustedes ya vieron la técnica, pero lo que nosotros tenemos que tener es, uno, el compromiso realmente con los propietarios. Y les insisto, hay propietarios con los que se puede trabajar súper porque sí colaboran muchísimo, de pronto hay otros que no, pero a los que les interesa, por supuesto que nos van a ayudar y están muy pendientes y esos seriados se pueden hacer perfectamente. Muchas veces a veces si le queda difícil al veterinario, ellos aprenden a hacerlos y se lo pasan al veterinario para traerlos y yo pueda observarlos. Necesitamos que todos estén pendientes y se pueden hacer. Se pueden hacer y son cosas diferentes que nos pueden ayudar a nuestra práctica diaria. Vamos a ver otros ejemplos donde también la citología se usó y sobre todo en este caso de Linda, que es una Yorkie, es una perrita de 2 años, vamos a ver una serie de fotos, pero necesito que vamos a clasificar ese seriado, las fases, ¿vale? Entonces, vamos a ver las diferentes fotos del seriado que se le hizo a ella desde el día 1 que se dio como proestro, porque en este caso la propietaria reporta que se observó con la vulva hinchada, un goteo de sangre y empezaron los brotes vaginales. No tenemos fechas, simplemente la primera lámina se da como día 1. Pues vamos a empezar y vamos a clasificar las fases del ciclo según las fotos. Entonces, en el día 1, este frotis, ¿qué estamos observando? Estamos observando eritrocitos, ¿cierto? Bastantes eritrocitos. Ya estamos viendo células que están en ángulo, pero aún no todas están tan romas, tan angulosas, y tenemos mucha presencia, por ejemplo, aquí todavía esta es una super intermedia, una intermedia grande, esta podría ser pequeña, y muchos eritrocitos. Como vamos a ver la secuencia, podemos clasificarlas. Entonces, el día 2 continúa más o menos con la misma celularidad, eritrocitos, eritrocitos, eritrocitos. Vemos ya estas, se puede decir que no tiene núcleo, esta está doblada, pero vemos muchos eritrocitos. Entonces, estas primeras láminas de Linda, podemos decir que todavía ella estaba en un proestro. Ya el día 3 y el día 6, ya vemos un cambio, ¿cierto? Entonces, hay ausencia de eritrocitos, ausencia de neutrófilos, y ya la celularidad está un poco más en ángulo, ya no está tan redonda. Lo mismo el día 6. El día 6 está todavía mejor. Están las células superficiales. Entonces, aquí ya podemos decir que Linda está en ¿qué fase? Estro. En estro. Ella está en estro. Ya. Entonces, ahí ya aquí ya muestra
Fondo claro, ausencia de neutrófilos, ausencia de eritrocitos, de neutrófilos y con una población de células epiteliales superficiales, en su mayoría anucleadas, es decir, ciclo del ciclo estral o fase del ciclo estral, estro. Podría ser la citología, el informe de citología de Linda del día 6. El día 9 continúa con esa celularidad, con las células escamosas, células en escama. El día 10 continúa, pero el día 11 ya esas células dejaron de ser anucleadas y empezó a formarse, empezamos a ver células con núcleo, o sea, superficiales. Algún neutrófilo acá, de pronto esto no tiene tantos neutrófilos, el día 12 sí ya tiene más neutrófilos, pero aquí entonces podemos decir que aquí ya cambió la fase y de el día 11 tenemos el diestro. Ya tenemos mayor cantidad de células parabasales e intermedias que de las mismas superficiales. Aquí ya tenemos neutrófilos, 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 eritrocitos. Entonces, según estas fotografías, estos campos que vimos de citología de Linda, si nos devolvemos, entonces, bueno, nosotros vimos que en el día 11 fue el diestro y que entre el día 3 y el día 6, ella ya mostraba una citología de estro. Entonces, si ustedes tienen ese seriado, pues perfectamente lo pueden clasificar. Si hay un seriado, si tenemos un seguimiento del ciclo. De resto, nosotros solamente si nos llega una lámina, podríamos decir que está en estro si tenemos solamente las células en escama o en un gran porcentaje de 80 a 100 que estén superficiales, anucleadas o no. De resto, como es una mezcla de células, de superficiales, de intermedias, podemos llegar a caer en algún error y transmitirle esa parte al veterinario y de pronto que se espere, que todavía no, y lo mejor es hacer el seguimiento. Nunca con una sola, a no ser de que, mejor dicho, esté lloviendo el 100% de las células superficiales. De resto, siempre deben ser seriados, deben ser seriados. Vamos al caso de Wendy. Wendy es una Shih Tzu que realmente los propietarios estaban locos porque querían que tuviera bebés. Pero desafortunadamente los propietarios estaban de viaje y cuando llegaron, pues ya la encontraron con la vulva hinchada, sangrando y los perros vecinos estaban rondando la casa. Se realizó el hisopado vaginal, eso fue un viernes. Esta perrita también es otro caso de la vida real, de una de las personas, de uno de los veterinarios que trabajan más la parte de reproducción canina acá en la zona. Fue un fin de semana. Él tomó el viernes el primer hisopado. Entonces, por favor, atención. Viernes, hisopado vaginal. Se hizo viernes en la noche. Se realizó hisopado vaginal viernes en la noche y el domingo se hizo un nuevo hisopado vaginal. Se cruzó el macho el lunes, perdón, se cruzó con el macho el lunes sin mayores problemas, la perrita lo aceptó, pero sin conocer los resultados del frotis. Vamos a ver si es probable que Wendy nos vaya a tener bebés según estos frotis. Entonces, ahí sí necesito que ustedes me digan lo que estamos observando. El viernes en la noche, esta es la citología de Wendy. ¿Qué están observando? Una citología de qué fase.
¿Estro? En estro, claro. Estas son las células superficiales. No tenemos eritrocitos, no tenemos neutrófilos y tenemos unas células superficiales, anucleadas, 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 anucleadas y esta con un núcleo pequeño. Eso fue el viernes en la noche, viernes en la noche. La segunda fue el domingo. Esto es diferente a esto, ¿cierto? Porque aquí... Ya está en aquí ya, diestro. exacto. Wendy el domingo estaba en diestro. Estaba en diestro. Aquí ya, esto ya es células intermedias. Estos son células intermedias. Así no estemos viendo la cantidad de neutrófilos que de pronto vimos en las otras, pero esto ya son células intermedias. No estamos viendo estas células superficiales grandes en hojuela. Esto ya está, mira, aquí por ejemplo están casi todas, aquí hay 3 con núcleo, pero la mayoría del resto están sin núcleo y están muy en hojuelas. Aquí ya la mayoría, prácticamente todas, todas están con el núcleo y un núcleo ya redondo grande. Entonces, Wendy el viernes estaba en estro, pero el domingo estaba en diestro. Y nos dijeron que ella el lunes fue montada por el macho. Y nosotros habíamos hablado en la clase pasada que muchas veces las perritas podían tener reflejos hasta 2 días, hasta el día 2 del diestro, y que por eso no era, pues, como de confianza darnos que la perrita aceptó el machito, entonces una monta más. O que en este caso Wendy se quedó con esa sola monta. Entonces, ¿tiene posibilidades Wendy de tener cría, de tener bebés? Siendo el lunes la monta y ya el diestro comenzó el domingo o pudo haber comenzado el sábado, porque la muestra de diestro fue de viernes. Entonces quiere decir que ya la ovulación había pasado. 6 días atrás fue la ovulación. Entonces, ¿hay probabilidades? Pocas probabilidades que Wendy pueda tener bebés. En este caso, Wendy no quedó en gestación. Desafortunadamente, pues ahí hubo varias cosas. 1, los propietarios estaban viajando. 2, fue fin de semana. No era en esta zona, era en un pueblo más lejano, pues un poco más retirado. Entonces lo que el veterinario hizo fue guardar las muestras y realmente él me las trajo hasta el lunes. Me trajo las muestras para yo observar. Pero cuando yo las observé, pues obviamente ya le pasé el reporte, le dije, ya la monta fue en el diestro. Y efectivamente, Wendy no tuvo bebés. No quedó preñada en esa ocasión. Vamos a ver el último caso de Sacha. Sacha es una perrita Doberman de 10 meses. Sacha, le comentan, estaba en criadero y le dicen al nuevo propietario que fue montada por un macho, que el criador no se dio cuenta, que no manifestó un celo fuerte y que realmente pues hubo una monta. La monta fue el domingo, pero el propietario fue hasta el martes cuando le dijeron y la recogieron. Entonces, el martes se iniciaron los seriados de la citología, hasta el martes. La monta, recuerden, fue el día domingo. Vamos a mirar, según estos frotis, si Sacha tiene probabilidades de estar en gestación, de tener bebés. Bueno, el martes inició el seriado del hisopado vaginal o de la citología vaginal, y aquí que mostraba. Entonces, estamos viendo un fondo prácticamente limpio y con muchas células en ángulos, dobladas, y casi están sin núcleo, ¿cierto? Es decir, el día martes, Sacha estaba ¿en qué fase? Estro. En estro, exactamente. El día miércoles todavía estaba mejor esta muestra, estos campos, perfectamente muestran el estro. La
monta fue el domingo. Estamos a día martes, estamos a día miércoles. El jueves continúa en estro, todavía están las células en ángulos, dobladas, con ausencia de neutrófilos y de eritrocitos. El día viernes cambió la celularidad. Esto ya es el diestro. Esto ya es el día 1 de diestro. Entonces, podemos determinar que si la monta fue el domingo, ella estaba en plena fase de estro, realmente. El día sábado, pues obviamente, pues va a mostrar todavía más celularidad de células intermedias, de neutrófilos. Entonces, ¿consideran ustedes que Sacha sí tiene las posibilidades de estar en gestación? Sí. Sí, claro, tiene todas las posibilidades de iniciar una gestación. Entonces, estos son unos casos que yo quería comentarles. Unos sí fueron casos de la vida real, en realidad son casos de nosotros, otros son casos que tomé de otras fuentes, pero quería mostrarles que de una manera muy sencilla nosotros podemos utilizar la citología vaginal. Yo no sé si ustedes tengan de pronto experiencia en estos casos así de seriados, no sé, porque sé que en lo que me han escrito en los foros poco la han utilizado, pero bueno, yo sí quería mostrarles esto porque en realidad es otra manera, puede ser otra fuente de ingreso eh, para nosotros en nuestra práctica y es supremamente sencilla de hacer. En todos los consultorios tenemos el hisopo, tenemos la lámina, bueno, de pronto no tenemos el microscopio, la tinción, pero ya poco a poco se van organizando las personas que están en consulta, que están en clínica. Y si los tienen, perfecto, porque ya creo yo que tienen las bases para utilizarlo, si lo llegan a utilizar. Así nosotros hablamos la clase pasada que de pronto había una tendencia hacia las cirugías, hacia lo que es la adopción, y sí, es cierto, eso es cierto. Pero quería mostrarles esta parte que es la citología vaginal hormonal de la parte fisiológica, de lo normal, enfocada a lo que es el ciclo estral, a Pero buscar, señor, una pregunta. sí. ¿No ha tenido la oportunidad de hacer como la comparación de utilizando el ultrasonido para, digamos, para calcular el parto? O sea, si se ha podido hacer un estudio pareado, o sea, para comparar ambas técnicas. Pues lo que pasa es que yo solamente, bueno, estoy en la parte de laboratorio. Entonces he podido ayudarle, eh, es con citología a unos colegas que estaban con esos perritos lejos y no teníamos la opción del ecógrafo. En este momento ya hay dos personas que están manejando eh, pues muchísimo mejor la, la ecografía y obviamente si nosotros tenemos las buenas bases, los conocimientos, todo eso en ecografía, obviamente nos quedamos con la ecografía. Ellos obviamente se quedan con la ecografía. ¿Qué es lo que pasa? Que yo les insisto y les digo a ellos, la capacitación como en todo tiene que ser. Nosotros debemos estudiar muchísimo. Tener un ecógrafo no me hace a mí el ecografista, ¿no? Entonces, y sí hemos visto, y desafortunadamente hemos visto cosas que lamentar con fallas en esa parte de ecografía cuando no tenemos buenas bases o buenas capacitaciones o los conocimientos que son, y se toman decisiones lamentables se han tomado y hemos visto varios errores en eso. Entonces, pues yo no hago, no es que lo haga con mucha frecuencia esta parte. Ya hay gente en esta zona que sí afortunadamente se ha entrenado más, entonces sí lo han ayudado a hacerlo más. Esto fue hace ya un tiempo que utilizamos esos seriados. En este momento casi no lo utilizamos para hacer la fecha probable de parto. Me llegan pero para enfocarlo que esté en el estro. No tanto para la fecha probable de parto, sino para el estro, para ellos
programar la monta o la inseminación. Pero claro, en este momento ya contamos con unas personas con buena capacitación, entonces obviamente en este momento estamos es con ecografía. Bueno, ellos, porque yo no hago clínica, yo estoy en el laboratorio, sino que yo, por estar como en un sitio pequeño, no es una ciudad grande, entonces yo con algunos veterinarios somos muy cercanos y a mí me encanta trabajar en grupo, me encanta, siempre me ha gustado trabajar en grupo y somos un grupito de veterinarios que compartimos muchos casos, o sea, como yo les hago a ellos los exámenes, entonces yo a veces tengo la oportunidad de conocer los pacientes, los tutores, porque varias veces me llaman a que les ayude a tomar las muestras, entonces somos un grupito, pues no todos nos unimos, pero sí somos un grupo de veterinarios que compartimos muchos casos y nos ayudamos unos con otros. Entonces yo tengo la oportunidad a veces de ver cómo hacer como esa secuencia y de conocer el final, a veces de eso. En este caso pude conocer ese final de Madonna y de Pepita. Pero ya lo que les digo, ya con la parte de la ecografía, pues ellos realmente lo hacen más es con ecografía. En este momento es más para enfocar el momento de la inseminación, de lo que estamos usando la citología vaginal, ¿vale? Listo, doctora, gracias. Listo. Pero es otra opción, y como es otra opción que ustedes tienen para ayudarse. Y ojalá lo pongan en práctica cuando puedan. Ah, otra cosa, yo sé que decíamos que sí, que casi no se utilizaba, pero si ustedes quieren practicar, aprovechen cuando ustedes, pues, o si lo hacen ustedes, o si tienen compañeros que hacen campañas de esterilización, en las campañas de esterilización llegan perritas en todas las fases del ciclo. Y ahí uno puede tomar las muestras, puede tomar muestras, puede pues, pedir la autorización para poder tomar muestras y esa es una buena opción cuando hay tanto para machos como para hembras, en testículos, en todo. Cuando veamos ahorita en el tema 4 de machitos, también aprovechen muchísimo a practicar lo que es la punción a nivel de testículo, porque finalmente se van a retirar los testículos, ¿no? Entonces, ya una vez afuera, ustedes pueden hacer muestras, pueden hacer punción, hacen el corte, hacen las improntas y hay que empezar a mirar lo normal para después conocer lo que es anormal. Entonces, sí es una buena opción cuando hay campañas de esterilización que ustedes aprovechen y tomen muestras y guarden las láminas, tomen fotos, porque uno no sabe cuándo los va a utilizar. Por ejemplo, con la doctora Isabel, nosotros compartimos muchos casos y a veces nos quedamos cortas porque no tomamos las fotos, las láminas a veces no las guardamos. eh, Uno puede tomar fotos. Hay unos celulares más como especiales para tomar las fotos que otros, pero se toman buenas fotos con los celulares. O pues si tienen esos microscopios que tienen ese cámara, software, pues todavía mejor. Hacen hasta videos pero siempre es bueno empezar ustedes a practicar. Y si a ustedes les gusta la citología, es lo ideal. Empezar a hacerlo para que cuando les toque, pues ya tengan algo que se acuerden de algo y eso es lo ideal. A los que nos gusta la citología, no, la microscopía, la citología, los que nos gusta teñir todo y mirar en el microscopio, nos toca pues tener mucha práctica y a veces no solamente con el que llegó el paciente, sino en la campaña, con el perrito del amigo. Muchas veces, iniciando muchas veces, yo les decía, si quiere, le decía al veterinario, no, porque yo no me hablo con el cliente, yo le decía al veterinario, no importa si no va a pagar la citología, yo quiero hacer esa punción. Yo quiero hacer, o sea, necesito mirar eso. Y nos toca así, nos toca pinchar todo lo que podamos y tener, porque si nos queremos entrenar en esto, hay que pinchar, hay que hacer la punción, hay que hacer citología y hay que sentarnos al microscopio. Ustedes ya vieron citología diagnóstica, ¿cierto? Ya vieron la materia, que creo que sí, eso se ve en el primer semestre. Entonces, si están en este momento haciéndolo, perfecto. Si están empezando, es lo que yo les recomiendo.
tomar muchas muestras, empezar a hacer sus láminas, hacer su banco de láminas, tomar muchas fotos y empezar a practicar. Eso es lo ideal. Sino que en esta parte de citología vaginal, lo que son en las campañas, como llegan perritas en diferentes ciclos, ustedes pueden ahí practicar. Pueden practicar. Y listo, eso era como algo ahí que les quería comentar. Y nos vamos entonces, ya dejamos la parte de lo que es la citología eh, como de ciclo, del ciclo estral, para determinar la fase o para la monta, y vamos a ver las alteraciones y la citología, cómo nos puede ayudar. Entonces vamos a ver las alteraciones, entonces vimos lo normal, la parte fisiológica, ahora vamos a ver las alteraciones del ciclo estral y otras alteraciones en las cuales la citología de pronto pues me puede ayudar. Entonces, dentro de las alteraciones del ciclo estral, decimos que podemos tener anestros persistentes, cuando las perritas llegan a tener hasta 15, 18, 24 meses de no presentar un estro, ciclos entre ciclos estrales que están por debajo de los 3, 4 meses, cuando el promedio puede ser de 4 a 6 meses. Hay razas que de pronto tenemos razas donde se puede dar de manera normal que el ciclo no sea tan largo, pero no es... Ay, ay, un momentico. Estrellita, perdón, que la gata está aquí loca. Tenemos el ciclo de perritas que pueden tener esos ciclos, se pueden... Ay, no, perdón, un momento. Tenemos perritas que esos ciclos pueden ser más cortos y entonces los llamamos síndrome del anestro corto o acortado, que son menores a 3 a 4 meses o 3 meses y medio, que podría ser como la parte normal. Perritas con estro silencioso, que son a veces difíciles de detectar, así tengan el machito, se hace a veces difícil de detectar y pueden pasar desapercibidos porque no hay signos muy evidentes, pero sí hay ovulación. Entonces, a pesar de que casi no se nota, no hay muchos signos, sí hay ovulación y se puede estar perdiendo ese estro porque no se hizo una revisión completa. También tenemos los celos o estros divididos. Yo no pensé que fueran tan frecuentes, pero en realidad sí me ha tocado ver en varias perritas, sobre todo en las jóvenes, en los estros divididos. No pensé que fuera tan frecuente, pero sí, en realidad sí los he visto en varias perritas. Entonces, la perrita arranca con el ciclo, con el proestro, arranca en un proestro, hay un sangrado, pero de pronto frena. Entonces, hay unos días donde ella empezó a manchar el sangrado y frenó. Puede pasar hasta un mes y ella vuelve a arrancar. Y ahí sí arranca lo que es el ciclo como es el proestro, estro y hay ovulación. En la primera fase, en la primera parte, no hay ovulación, es decir, es como un falso celo, frenó, pero inició de nuevo y ahí sí hay ovulación y se continúa pues el ciclo. O tenemos, por ejemplo, los estros o celos persistentes, donde el sangrado puede durar más de 30 a 40 días. Entonces, todas estas alteraciones podemos confirmar, es la gran ayuda que tenemos en la citología porque la podemos hacer de manera rápida, sencilla, ahí prácticamente en el consultorio. La citología me va de una vez a confirmar o a descartar un anestro, me confirma que realmente está en un anestro. La citología me confirma si la perrita está estrogenizada, es decir, si ya están con la influencia de los estrógenos, me lo va a confirmar. Entonces, realmente es de gran ayuda
muy fácil, muy sencillo para que ustedes lo hagan ahí. En su consultorio, casi que se hace en tiempo real. Mientras se hace la consulta, perfectamente se puede hacer esta citología. ¿Qué es lo que es como la tendencia? O sea, yo estoy en laboratorio solamente, pero sí me gusta esa parte de los médicos que se han interesado por, por tener como ese en tiempo real esas ayudas, porque eso me parece súper para el propietario. Por ejemplo, en la parte de dermatología se hace bastante, ¿no? Cuando, bueno, ustedes ya están, algunos están con la doctora Isabel, y eso es bastante interesante cuando se toma la muestra ahí en el consultorio, en la consulta, pues, y por decir, no sé, un raspadito de piel, y que aunque ya no los vemos mucho, pero aún vemos los ácaros, y que el propietario vea el ácaro, pues es interesante, y eso es muy bueno para ustedes, porque el propietario queda feliz de ver eso, y me lo van a tratar de una vez. En algunas neoplasias también lo podemos hacer, y en este caso, pues es muy fácil, muy sencillo de hacer, y nos va a dar un diagnóstico inmediato esta citología. Bueno, entonces continuamos con las alteraciones. Dijimos en la clase pasada que a nivel del diestro ocurrían una serie de eventos fisiológicos y patológicos que se daban y eran típicos en esta fase. En esta fase se dan porque es la fase del cuerpo lúteo, que es donde predomina la hormona, la progesterona. La progesterona dura mucho tiempo en esta fase. Sabemos que ya sea porque la perrita está preñada y es la que nos va a mantener la gestación, o en el caso si no quedó en gestación, si no hubo fertilización, no quedó en gestación, no quedó gestante, pues simplemente también ese cuerpo lúteo va a permanecer un buen tiempo. Hay perritas que son más sensibles a esa estimulación continua de la progesterona. Además, también ayuda a otras hormonas como la prolactina, que podría estarse también activando en esas perritas que no quedaron en gestación, y esos cambios hormonales en algunas perritas pues vamos a tener esos eventos que ustedes en clínica pues observan de pronto de manera continua. En citología, pues realmente, perdón, en la citología en la parte de pseudopreñez, pues obviamente no la vamos a manejar porque eso es un evento que se reconoce por otros, en otras, ya por la parte clínica o con la perrita ya que aumentó de pronto, sí, a nivel de glándula mamaria, el comportamiento, bueno, lo que ustedes saben. Pero en la otra condición, ya la parte patológica, que es lo que llamamos nosotros el complejo hiperplasia endometrial quística, que termina en piómetra, nos podemos ayudar con la citología. No necesariamente, ustedes saben más que yo en eso, que con el ecógrafo es una ayuda indiscutible con la clínica, con los laboratorios, pero les repito, muchas veces no tenemos en todos los casos esa ayuda diagnóstica, y es ahí donde la citología nos puede ayudar, nos puede ayudar. Yo he tenido momentos en los que me dice el veterinario, bueno, Margarita, necesito que me ayude. Esta perrita llegó, es entera, tuvo el celo, pues, bueno, 2 meses, pero viene de una finca, la señora realmente no tiene los medios para pagar, pues, todo lo que se quisiera pagar. No es que sea todo el tiempo, pero a veces me proponen y me dicen, ¿qué podemos hacer? Entonces, nos toca armar paquetes. Yo no sé, yo creo que no soy la única acá que ve eso. Muchas veces nos toca a todos enfrentar eso. Y nos sorprende porque pues hay personas que uno creería que no le quieren, que uno pensaría que de pronto no quieren llegar hasta lo último, y sí hay personas que no importa lo que sea por el perrito, como hay otros que nos sorprenden que bueno, si no se pudo o no voy a gastar o algo. Pero en este caso, por ejemplo, en estos casos, cuando sospechamos de piómetra, cuando el veterinario sospecha de piómetra y no se tiene pues todas las ayudas o no hay posibilidades,
de la ecografía, ellos me envían la citología. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia endometrial quística, es una enfermedad hormonodependiente, ¿cierto? Entonces, se caracteriza por los cambios en el endometrio. Se inicia, hay un cambio a nivel del epitelio, entonces hay una hiperplasia, una hipertrofia de las glándulas endometriales que comienzan a secretar y a liberar un contenido por la estimulación de la progesterona. Es decir, al estar esa progesterona ahí liberándose por tanto tiempo, en algunas perritas esa estimulación son sensibles y en el endometrio, las glándulas endometriales, empiezan a haber una inflamación, empiezan a haber una hiperplasia y se empieza como a tener un contenido, ¿cierto? En algunas perritas hay una reacción muy exagerada, hay una reacción inflamatoria muy exagerada y ya, entonces hay un contenido, una colecta de lo que nosotros llamamos pus, que puede ser estéril o que puede haber migración bacteriana y dañar, o sea, y complicar el asunto, y ya con los signos clínicos y las manifestaciones en el paciente y las alteraciones que se dan, es lo que nosotros llamamos piómetra. Arrancamos como una enfermedad hormonodependiente, que hay una hiperplasia, que vamos simplemente a ver unas glándulas endometriales que empiezan como a segregar un contenido, pero esto se puede ir a más, se puede dar unas reacciones muy fuertes y esto nos complica en la parte patológica y con manifestaciones clínicas, es lo que llamamos nosotros piómetra, que es lo que ustedes conocen y que ustedes lo saben y lo manejan. Cuando nosotros hablamos de pus, en esto sí quiero como hacer un poquito de énfasis, pero es porque cuando a muchos los escucho hablando de pus, infección. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hablamos de ese contenido, cuando hablamos de pus, es fabricado, es por los neutrófilos. Entonces, inicialmente cuando nosotros hablamos de pus, no necesariamente tiene que ser la infección como tal, porque pus es un licuado de neutrófilos, es el sistema inmune quien lo produce. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es esa inflamación, esos neutrófilos que son los que se convierten en ese contenido purulento. Claro, las bacterias siempre, muy posiblemente van a llegar y casi siempre van a llegar y nos complican todo. Pero inicialmente, cuando nosotros decimos pus, no quiere decir que de una vez sea infección bacterias, ¿no? Pus es inflamación, es el licuado de neutrófilos, así, tal cual. Ese piómetra también puede ser o se puede dar por el uso de anticonceptivos, pues finalmente son análogos de las progesteronas, entonces también se puede causar por esas inyecciones. Hay predisposición de ciertas razas, posiblemente en razas de pronto grandes. Decíamos que piómetra casi siempre era para perras maduras, para perras mayores, pero no, a mí me ha tocado verlo con la citología en perritas de primer celo, o sea, muy jóvenes a pues muy ya adultas. La presentación, pues como ustedes saben, tenemos presentación de cuello abierto, que es cuando vemos mayor secreción, o de cuello cerrado, que es cuando hay menor secreción, pero hay una inflamación más severa. Cuando nos vamos a la citología, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en una citología, en esa secreción de piómetra? Pues lo que vamos a ver es un mar de neutrófilos. Cuando ustedes vieron citología, bueno, cuando ustedes ya, los que manejan la parte de laboratorio de citología, pues saben que eso es una reacción inflamatoria neutrofílica. Entonces, nosotros lo que vamos a ver son neutrófilos, que casi siempre van a estar degenerados, porque muy posiblemente las bacterias ya están ahí y son las que me van a hacer esas toxinas de esas bacterias complicar, y los neutrófilos que están ahí luchando por eso, pues empiezan como esa muerte celular y se empiezan a degenerar. O sea, ya no voy a ver ese neutrófilo bonito, de esos lóbulos, sino en la citología lo que voy a ver son neutrófilos degenerados y muy posiblemente bacterias fagocitadas.
A veces voy a ver células parabasales y puedo ver hasta endometriales. Entonces, una citología de Piómetra, pues es esto. Es un mar de neutrófilos, 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 neutrófilos. Y voy a ver estas figuras de fagocitosis. Yo creo, bueno, cuando hablamos de neutrófilos degenerados es porque no los vemos con la formita normal como lo vemos en un frotis sanguíneo, ¿cierto? Que vemos bien la cinturita, los lóbulos, que podemos ver bien ese núcleo lobulado. Cuando hablamos de neutrófilos degenerados, pues son neutrófilos que están como edematizados, que están ya gorditos, que empiezan a perder esa forma normal. Y aquí estamos viendo lo que son las bacterias. Bacterias que nosotros las podemos ver fuera y dentro de la célula. Las bacterias que a nosotros nos interesan son las bacterias intracelulares. ¿Ok? Bacterias intracelulares. Entonces, esto es una citología de Piómetra, que a veces, sí, yo la he hecho en varias ocasiones porque, no sé, si es por parte del propietario, que muchas veces son veterinarios y no creen y dicen, no, ¿cómo va a estar en Piómetra? Mi perra apenas, bueno, vamos a ver un caso precisamente de eso, porque son perras muy jóvenes y que se tiene la duda realmente si es o no. Y obviamente acompañado de la ecografía, pero no siempre podemos acompañar la ecografía. Entonces hay veces que me dicen, Margarita, un cuadro hemático y una citología. Entonces, pues bueno, ayudemos con esa parte. Otros trastornos en los cuales nosotros nos podemos ayudar, que siempre podemos estar acompañados de ecografía, pero que nos sacan también del diagnóstico con la citología, es en síndrome de remanente ovárico. Remanente ovárico, pues por más de que se tenga todo el cuidado en la cirugía, puede quedar algo de tejido que con el tiempo pues hay una revascularización y vuelve a ser funcional. Es decir, puede producir de nuevo hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que simplemente la perrita va a estar estrogenizada y yo voy a verlo en la citología vaginal. Entonces, también es una manera fácil de poder detectarlo. Obviamente tenemos ecógrafo, no hay problema, pero esta es otra forma de hacerlo y de manera muy fácil, de manera rápida, sencilla. Con los quistes ováricos, lo mismo. Entonces, es ese folículo que no ovuló y que sigue liberando estrógenos en altas concentraciones, y yo voy a ver en la perrita pues toda esa signología de un celo persistente, puede llegar a haber una hiperplasia vulvar, puede haber hasta cambios dermatológicos, alteraciones de la médula ósea, porque puede durar mucho tiempo en esa producción, esa liberación de estrógenos. Pues la citología vaginal, pues también me puede ayudar, obviamente acompañar la ecografía, como lo hemos hablado, pero la citología también me puede ayudar en este caso. Y ya vamos finalizando y vamos a hablar, por ejemplo, de Cookie. Cookie es una American Bully de 8 meses, súper querida en la casa, tenían todas las expectativas de ella para una camada, entonces querían pues dejar su primer celo, no obviamente no la iban a montar ni nada, pero a Cookie se reporta que tuvo un estro fragmentado, es decir, hubo un sangrado vaginal, después frenó y tuvo una etapa continua donde sí fue la del estro. Pasado un mes, o al terminar ese celo y pasado un mes, empezó a tener una descarga vaginal con mal olor, y obviamente pues entonces se llevó a Cookie a consulta, y Cookie pues se le realizó ecografía y se demostró pues que sí había contenido en útero, pero también se le hizo citología vaginal, donde se observa gran cantidad de neutrófilos degenerados y bacterias intracelularmente y pues extracelularmente. Entonces también a Cookie se le hizo la citología. Para el dueño fue súper complicado, difícil, porque
pues en la familia había varios veterinarios y uno decía que no, que estaba muy joven, que cómo iba a tener piómetra, pero bueno, en este caso se confirmó piómetra. Pues y con todas las otras laboratorios y todo. Zoe. ¿Por qué dejé aquí a Zoe? Es porque me causó curiosidad el veterinario cuando me llamó. Zoe es una perrita, una mestiza de 11 meses, que reporta celo de hace un mes. El propietario dice que fue muy corto y que a la fecha presenta de nuevo secreción sanguinolenta. Es muy parecido a lo que pasó con Cookie, muy, muy parecido. Pero en este caso fue el veterinario el que me llamó y me dice, no, por favor, Margarita, necesito una medición de estrógenos. Y yo le dije, no, pues cuénteme pues, qué pasa, cómo, qué es la paciente, o sea, qué tiene. Bueno, con ellos a veces yo tengo mucha confianza, por lo que les decía, por lo que somos muy, muy cercanos, porque estamos en un espacio pequeño, en un pueblo, en una ciudad pequeña, entonces realmente con ellos me hablo bastante y conozco los pacientes. Entonces me dijo, no, es que esta perrita, entonces me contó, la perrita tuvo hace un mes el celo, pero el señor dice que está otra vez sangrando y no y quiero saber cómo me preocupa. Entonces yo le dije, no, pues no hay, entonces le ofrecí y le dije, doc, pero podemos hacer algo muchísimo más rápido, más sencillo y más barato y lo podemos hacer ya que la citología vaginal. Si ella está bajo la influencia de los estrógenos, pues perfecto, lo vamos a observar inmediatamente. Y pues sí, obviamente se hizo la citología vaginal para confirmar si ella realmente estaba bajo la influencia de los estrógenos y pues esta es la citología de Zoe. Más claro, imposible. Entonces, simplemente pues tenía, lo que ella tuvo simplemente era un celo dividido y ya se le pudo explicar al propietario que no había problema, que era un celo dividido y ya pues se le explica lo que se le tiene que explicar y ya después el señor determina si la quiere para cirugía o no y listo. Entonces fue algo muy sencillo con la citología vaginal para poderle explicar al propietario. Akari es una paciente canina mestiza de 2 años y medio, y hace 6 meses se le realizó la OVH. Entonces la propietaria reporta que tuvo la vulva grande, presentó secreción, algunos perros la molestaron con intento de monta. Entonces, este es un caso que me pasó la doctora Isabel Aya, su profesora de diagnóstico dermatológico. Entonces, dentro de los diferenciales, pues, que se dio, estaba posible ovario remanente, una infección urinaria o una vaginitis. Acá sí se le hizo también su citología, pero también estuvo su ecografía. Entonces, en la opinión ecográfica, pues nos dice que se vieron cambios compatibles con un ovario derecho normal en fase estral de diestro. Y efectivamente, pues bueno, en la citología vaginal, esto fue lo que observamos. Y si tuvo una fase de diestro, pues quiere decir que entonces todavía tenía, a pesar de que hacía un tiempo se había hecho la cirugía, pues tenía un ovario remanente. Y pues, obviamente, cirugía y ya. Con eso, pues, se termina el problema. Pero bueno, la citología también ahí nos confirmó esa parte. Tenemos a Nikki, también un caso que llegó de la doctora Isabel. Cuando nosotros hablamos que hay perras que son muy sensibles a los estrógenos, realmente esto puede llegar a estar en estas perritas que son muy sensibles a los estrógenos. En este caso de Nikki, ella tenía 14 meses y ya había tenido un celo con una gestación. Y ya tenía el reporte que había tenido esa hiperplasia vaginal, pero que había sido muy leve. Cuando ella llegó a consulta, obviamente, ya con esta forma de dona, que así se llama, esta forma de dona, ya con vómito, ya no puede defecar, no toma agua, no come. Y los dueños lo que dicen es que fue muy rápido y que no saben si estaba en celo. A veces uno en clínica le toca a veces como, bueno, tener paciencia con los propietarios, porque decir que no sabían que estaba en celo y realmente llegar en esas condiciones, pues no sabe uno si creerle o no creerle
a los propietarios, pero pues el cuento fue que llegó la pobre Nikki en estas condiciones y obviamente se hizo inmediatamente la citología vaginal, confirmándole para poderle decir a los propietarios que sí estaba en celo, porque ellos no querían operarla. En realidad no la querían operar, no la querían operar. Entonces, esto ya era la segunda vez que pasaba. La recomendación, obviamente, de la doctora fue la esterilización y pues en eso fue que terminó Nikki. Pero en esto hay que tener muchísimo cuidado cuando son estas perritas que son tan sensibles a los estrógenos, porque pues realmente se compromete también la parte de urinario y todo. Y a veces, en este caso, pues es muy evidente, pero no siempre se ve así. Y he tenido experiencias o casos conocidos que cuando no es así tan evidente y simplemente hay en una porción, se puede confundir con otras cosas. Entonces se piensa en un TBT y muchas veces, no sé por qué, no se toma, o sea, antes de pensar en TBT, pues simplemente una citología. Yo con eso puedo confirmarlo, ya sea o que está en estro o si es realmente un TBT o peor en algunos casos que se ha hecho cirugía. Entonces, realmente cirugía de esa porción. Entonces, empeora el caso porque eso no debería ser así. Uno sabe que simplemente al quitar la fuente del problema, que son los ovarios, pues esto se va a solucionar, esto se resuelve. Entonces, en algunos casos lo he visto y es lamentable es eso, cuando la citología se hace en menos de 10 minutos y nos da una información pues muy confiable en esto. Aquí pues realmente era súper evidente, evidente. Terminamos la parte de perritos. Vamos a hablar ya esto es lo último que les quería comentar. En gatos es muy bajo. O sea, si en perros está disminuyendo, en gatos es muy bajo. Lo que a mí me ha tocado personalmente la citología vaginal en gaticas, realmente. Pero pues hablemos un poco de gatas, donde decíamos que es una hembra poliéstrica de ovulación inducida, pero que pues pero que puede llegar a ser una poliéstrica continua, pues finalmente los hábitos han cambiado, ya hay gatas que realmente no están en exterior y todo el tiempo están en interior, entonces puede llegar a ser continua. También sabemos que en las gatas es fundamental que haya estímulos o penetración o estimulación del pene del macho para producir la ovulación, la onda de LH. En algunos momentos también puede ser espontánea, en algunos momentos, y que también se necesita de la estimulación no física, es decir, de contacto visual a nivel olfatorio, auditivo y feromonas para iniciar esa ovulación. Cuando hablamos del ciclo estral en las gatas, pues es diferente realmente a las perritas. Tenemos las primeras fases, que es un proestro-estro, y tenemos como un pequeño descanso para iniciar de nuevo el ciclo, o sea, y si se da una gestación o no, y después si ya una fase de reposo de mayor tiempo. Eso lo hace diferente a las perritas y también los tiempos de cada fase. En las perritas normalmente es más fácil la identificación de un proestro que a veces en las gatas. Entonces, en las gatas es muy corto esa fase que puede ir de 1 a 2 días. A veces se hace difícil para detectarlo. Simplemente, pues ella a medida que va aumentando los estrógenos, pues ella va a tener esos cambios de comportamiento, entonces va a tener las fricciones, entonces esos maullidos que tiene, va a estar más afectuosa, bueno, lo que ustedes conocen. El estro ya va a durar un poco más de tiempo porque ya las concentraciones de estrógeno están más elevadas, aumentan esos signos, esas demostraciones de
que son típicas de la gata, con aumento de vocalizaciones, esa lordosis, ya obviamente va a aceptar el macho. Y en esta fase que tenemos del interestro se puede dar que en ausencia de apareamiento o de ovulación, pues entonces el interestro es esa etapa que sigue a un nuevo estro y que puede durar más o menos de 7 a 14 días. Es un descanso pequeño para arrancar ese nuevo celo. Si se produce la ovulación, ese nuevo estro, si se produce la ovulación, pues sí se da el diestro. Y que puede ocurrir con la gestación o no. Si no hay gestación, pues entonces puede durar más o menos hasta 37 días. Si hay gestación, pues va a durar hasta unos 62 días. Y sigue el anestro. Es en la parte de anestro y todo, pues simplemente ahí sí ya es normal, la celularidad y todo. Bueno, la celularidad en las fases va a ser lo mismo, simplemente aquí sí cambian muchos en los tiempos realmente. En la toma de muestra de la gatica, bueno, Molly, ella es Molly, es una gata modelo porque realmente se porta súper bien. Yo he tenido muy poca oportunidad con las gatas de hacer esto. Creo que no han sido más de 4. Sí, creo que no ha sido más de 4, pero Molly es la perfecta, es una gata súper, súper linda. Con las otras gatas no fue tan fácil, no fue tan fácil. Tocó con el veterinario, guantes, todo, porque no, realmente fue un poco difícil. Molly sí, no tuvimos problema, como ustedes lo ven aquí en el video. Y Molly, entonces, se le hizo citología vaginal. La técnica es la misma, obviamente ese hisopo no va a ir, no va a penetrar, no va a introducirse tanto como lo es en la perrita. Eh, yo les decía que a veces utilizamos ese hisopo que de las pruebas de COVID es muy bueno para ellos porque es mucho más delgado que los otros. Pero pues igual también con el otro se puede hacer, con el otro flexible se puede hacer, no hay problema. La técnica viene siendo la misma, la técnica viene siendo la misma. De introducir el hisopo de manera vertical, luego horizontal, simplemente que no va a penetrar tanto como en las perritas. El canal pues obviamente es más corto. Pero la técnica pues es la misma. Vamos a rodar, una vez tomada la muestra, vamos a hacer como un rodillo sin pasar 2 veces por el mismo sitio. La celularidad, igual. Lo que pasa es que sí tiende a ser menor como la celularidad que uno ve en las citologías de las perritas. Aquí, por ejemplo, en esta citología, pues obviamente se da uno cuenta que con la presencia de espermatozoides, pues sí hubo penetración y si ustedes ven, se tiñen perfectamente, no hay ningún problema, los espermatozoides tiñen perfectamente. Lo que pasa es que no siempre los vemos y por eso cuando nos dicen, yo quiero saber si la perrita fue montada o no, no lo podemos nosotros confirmar, porque a veces se ven, a veces no se ven, y que yo no los vea no quiere decir que confirmar que no hubo monta. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí quedaron perfectos y se pueden observar. Entonces, la citología, pues, es lo mismo, las células superficiales, las células ya escamosas, o sea, en escama, perfectamente, es igual. A veces se ve menos celularidad, es lo único de la parte de la citología de la gatica. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el interestro, que es la parte como de ese descanso para iniciar un nuevo celo. ¿Qué tenemos de citología de las gatas? Que se nos hace un poco difícil es porque no hay tanta descarga como lo hay en las perritas. El edema vulvar tampoco es tan evidente como lo es en las perritas. La citología puede tender a tener baja celularidad. No hay cambios drásticos como lo vemos en la perrita del estro al diestro.
La ovulación es estimulada por el coito y decíamos muchas veces, ustedes van a, si leen aparte de en gatas de reproducción, a veces se dice que introducir el hisopo induce a la ovulación también. Está reportado en la literatura. También podemos usar las pruebas de progesterona para confirmación de ovulación y simplemente una ayuda más para gaticas que tienen remanente ovárico. Finalizamos con 2 casitos de los 4 que he tenido, 2 casitos que esos sí los tenía porque son del año pasado y este año. Tenemos a Dulce, que es una gata de 2 años, a la cual se le realizó la OVH hace 6 meses, pero el propietario reporta que la ve muy cariñosa y que está en comportamiento de lo que él dice, entró en celo. El veterinario me llamó y me dijo, no, yo la operé, yo no creo. El veterinario, el propietario, ay, es que él es de pronto muy complicado. Bueno, en fin, yo le dije, pues tranquilo, no hay ningún problema. Simplemente, si ella está bajo la influencia de los estrógenos, lo vamos a ver en la citología vaginal. Y efectivamente, pues está aquí, bajo la influencia de los estrógenos. Vemos las células en ángulo, romas, en escama, no vemos células redonditas, núcleos grandes, no. Entonces, sí, Dulce estaba bajo la influencia de los estrógenos. Y Lunita, Lunita es mi vecina, es una gatica que la tienen mis vecinos y había como una polémica entre los esposos, entre los 2 esposos, porque la señora sí tenía urgencia, porque nosotros vivimos en finca, pues vivimos en vereda, entonces la señora sí tenía la urgencia de que la quería operar rápido, entonces la llevó a la veterinaria, le dijo que por favor cuando la podía traer, ella le dijo que pasaban los 6 meses, ya la podía hacer la cirugía, pero el esposo no estaba como tan conforme con eso. Entonces, el señor nunca había tenido gatas y estaba muy enamorada de esa gata y él no quería que se operara tan pronto, le parecía muy, muy, muy pronto. La veterinaria lo que hizo fue, pues conocía que yo era la vecina, entonces simplemente le dijo, pues hagamos una cosa, como la señora Stan es una de las tutores que son súper pendiente, ella sí es muy, muy pendiente de sus animales. Le dijo, bueno, la única opción que yo propongo, si el señor no quiere, es que tan pronto usted la vea con el cambio, inmediatamente citología y si sí, cirugía. Y por ejemplo, pues en este caso, el señor, o sea, yo sé que no es que se tenga que hacer, pero en este caso se hizo la citología cuando tan pronto la señora me dijo, y el señor pues quedó más contento, simplemente porque para él se hizo en el tiempo que era y no, simplemente fue como un mes más, creo que fueron a los 7 meses. Entonces, el señor quedó más contento en ese sentido, no porque se deba hacer, esto no se hace de rutina realmente, pero pues es una manera más también que le pudimos ayudar para que el propietario quedara como más conforme y finalmente pues es un ingreso más porque se hace la citología. Doctora, Entonces, señora. una pregunta. En este caso, bueno, el efecto de los estrógenos no se ve tanto a nivel, como no hay secreción, digamos, en la gama, Sí. o sea, el efecto en la liberación de eritrocitos y así, o sea, es el mismo riesgo que una perra, castrar una perra, digamos, cuando está en esta fase. Sí, claro. Sí, 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 Eh, sí. entonces el señor aceptó el mayor riesgo quirúrgico que operarla antes. Sí, 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 sí. Porque es que la señora le urgía realmente eso, porque estábamos en finca y obviamente pues aquí mis gatos están operados, los gatos de los otros vecinos están operados, pero pues llegan otros gatos. Y a ella se le explicó exactamente todo eso. Se le explicó todo eso al señor y a la señora. Pero pues aquí es muy frecuente, sí, tengo que ser sincera, es muy frecuente que se hagan cirugías en esto, porque son muchas perritas o hasta gatas, pero sobre todo las perritas, que están en finca y se necesita hacer rápido la cirugía y lo hace. Se les propone que se termina el celo y se hace la cirugía.
así haya monta o no, se les propone que mejor esperar. Pero hay gente que dice, no, por favor, yo necesito operarla ya. Y pues se les hace se les da toda la información, el consentimiento, obviamente, todo. Y pues ya es por parte del propietario que se toma la decisión. Sí, en este caso, pues con Lunita fue así. En este caso de Lunita fue así. Y bueno, pues esto era lo que yo tenía para decirles el día de hoy. Estamos súper cumplidos. Em, esto es la parte de lo que es lo que es la citología en la parte a nivel reproductivo, ¿cierto? Como les he dicho. A nivel fisiológico, lo normal del ciclo estral para enfocar y determinar el mejor momento de la monta o de la inseminación y de algunas alteraciones en las cuales la citología pues, nos puede ayudar. Ya la otra clase, ya la siguiente clase, pues vamos a tratar de hablar, son de los procesos, de las secreciones, de los procesos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos que podemos encontrar a nivel de reproducción, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o si les quedó claro.